Bueno, por suerte la compañera está bien. Está bien, está bien. Y Eduardo decía... Lo de cartucho. Su memoria es interesantísima porque está relatando el momento de nacimiento. Claro. Creo que este exacto. es un hecho casi inédito. Totalmente, totalmente. Es que salió en los diarios el día que nació. Claro. Por esto que va a contar. Claro, y bueno, entonces, como les decía, superé a ese registro que se había dado en el día, que había generado entre los profesionales de salud del lugar, había generado una verdadera conmoción y se corría la bolilla. Nació uno de 3 kilos y pico, qué bárbaro, y hasta que nació el Shorton de 5 kilos y pico, y entonces mi cuerpo era una cosa colorada ahí. Con los pelitos, el pelaje doradito, en algún momento ya fue medio rubión, danés, o sea, descendiente de daneses, y bueno, mi viejo me vio, y lo primero que atinó a decir cuando me vio, dijo, este es igual a un cartucho, y es verdad, un cartucho de escopeta que tiene colorado y doradito la parte de arriba, y ahí me quedó. Y al otro día, mi padrino, unos días después, mi padrino que es papá de un gran locutor y comunicador que es Eduardo Morino, Lalo Morino, profesor y que hace unas noches hermosas los fines de semana de Mitre y demás, uno de esos generadores de una radio de autor, tipo de una cultura vastísima y demás. Bueno, el papá que era medio, andaba en yunta con mi viejo me puso Eduardo por él, Eduardo Morino, y bueno, mi padrino me regaló una cadenita que todavía la tengo que dice cartucho y la fecha de nacimiento. O sea, ni Eduardo ni nada, cartucho. Así que ahí quedó plasmado el apodo, digamos. Así fue. Pero en el campo profesional se te conoce como el polaco. El polaco. ¿Y ahí de dónde proviene? El polaco, a mí me decían en el colegio, y mi hermano fue jugador de fútbol. Jugó en la C, acá en Excursionista, después se fue a jugar a Europa y demás, y a él le decían el polaco. ¿Por qué? Porque era rubión. No, nada demasiado creativo, porque acá te dicen danés, pues nosotros somos daneses, y acá se cree que sos un perro en la ciudad de Buenos Aires, que sos un gran danés. Si vos vas a Necochea, donde está lleno de daneses, ahí sí por la calle, se anda, ¿qué hace danés? ¿Qué hace? Pero ahí sí, porque es una cuestión muy del lugar, ¿no? Lugareña, porque la colonia es muy fuerte. Y entonces, bueno, si me hubiese quedado en Necochea, está todo bien, me dirían el danés Caime. Pero acá me parece que es una continuidad de mi hermano, y quedó el polaco, yo no me opuse y acá estamos. Pero en realidad de Polonia no tengo nada que ver, tengo que ver con Dinamarca. ¿Tu mamá? Mi vieja era danesa, sí. ¿Por qué te gusta nadar de noche? Nadar de noche. Bueno, Nadar de Noche fue un programa muy hermoso que tuve durante varios años, casi 10 años en la 750. Y cuando esa radio se armó, no sé si a ustedes la escuchan o la tienen ahí en el radar, pero se armó con todos nombres de programas de libros. Y entonces nos preguntaron a cada uno de nosotros, bueno, qué le queríamos poner de título, de nombre a un programa. Y la verdad es que a mí siempre los programas de radio me parecen como muy descriptivos y poco poéticos. Y Nadar de Noche es un libro muy hermoso de Juan Forn que a mí me marcó mucho, más o menos a la edad de ustedes, por ahí un poquito menos, cuando se publicó por primera vez en los 90. Y se lo sugerí a Eduardo Aliberti, que era el director de la radio, y pensando que me iba a sacar, pero imagínate, ¿no? Como Nadar de Noche. Y me dijo, me parece hermoso. Y bueno, y después la verdad es que me sirvió un montón porque los nombres de los programas definen mucho. Parece una pavada, pero define un montón. Define climas, define atmósferas, invitados, ritmos, de todo. Y la verdad que Nadar de Noche fue eso. Fue primero el título y una imagen y una foto que después se plasmó eso sonoramente cuando intentamos hacer ese programa. Y bueno, y teníamos como ese objetivo diario porque durante mucho tiempo fue una tira. ¿Y los podcasts? Bueno, los podcasts son una aventura para mí. A mí me encantan. Hago podcast desde el 2015, 2016, que empezaron los podcasts en Argentina, en una plataforma que se llama WeTalker, que la dirige, bueno, la fundó la empresa y dirige la empresa Natalia Carcavalo, que es una gran productora de radio y de televisión. Que vive acá a la vuelta.
que es vecina, además, y que suelo convocarla, porque yo doy clases también en esta escuela, doy la materia Cultura Pop en producción en tercero, así que probablemente algunos de ustedes me tendrán como docente en algún momento. ¿Vos ya me tuviste? Ah, pensé que ya me habías tenido, tenías algo para decirme. No, ok, perfecto. Bueno, porque la tiene pendiente la aprobación, por eso todavía no claro, perfecto. Bien. Bueno, tenés la opción de la mañana, si no también. Bueno, y la verdad que la convoco seguido. Primero, en nuestras charlas hablábamos mucho de radio, de su experiencia en radio. Y ya de un tiempo a esta parte, el podcast empezó a hacer una inquietud, sobre todo en las generaciones más jóvenes que venían con esa idea. Y la verdad es que hablar con Natalia es muy positivo en ese sentido, porque es una persona que logró vivir de eso, fundar su empresa, correrse de los medios mainstream, de los medios tradicionales, y que eso sea su sustento. Que eso es algo que no ocurre, digo, todos podemos grabar nuestro podcast en el placar de nuestra casa, pero después, ¿quién escucha eso? ¿Quién viraliza eso? ¿Y cómo se vive de eso? Bueno, eso es de lo más complejo. También es igual de difícil que vivir de la radio, de la tele o de la gráfica en este medio, pero creo que es posible y que cada vez se está haciendo más posible, porque ya hoy se entiende que es una unidad de negocios, entonces hay mayor inversión. Hace, como les decía, en el 2016 teníamos que explicar que era un podcast. Hoy ya no se explica tanto, todavía hay que explicarlo, gerentes de marketing, gerentes de empresas, que son los que evidentemente en algún punto los van a poder financiar, todavía hay que explicarlo. Pero sí es cierto que ya hay también, como oyentes y ocupando esos roles, hay gente más joven que por ahí ya son consumidores de podcast, entonces eso allá en el camino. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguna pregunta? Vayan pensándola, ¿sí? Sí, ya que estamos, dijeron recién que ustedes han pasado por diferentes roles, como son los medios, la radio y demás. Teniendo en cuenta esto, ¿qué rol es el que más disfrutan? No necesariamente tiene que ser el que ejerce el rol. Vale. Todo tuyo. Bueno, en mi caso, sí, yo hice, qué sé yo, de todo, un poco de todo. Y sigo haciendo. Porque me siento cómodo, porque es algo que me surge naturalmente, porque tiene que ver con la formación que empezó siendo yo un pichón, escuchando la radio y queriendo estar fundamentalmente los programas deportivos, las transmisiones deportivas y otros programas también, porque mi viejo me llevaba a la radio, mi viejo tenía un programa de tango, entonces yo veía todo ese mundo. La gente que se cruzaba, el informativo que venía cada media hora, los productores, el operador, entonces yo veía el coordinador de aire, mi viejo con los discos, los coleccionistas que traían, amigos de él que traían discos rarísimos, y bueno, desde ahí yo me fui absorbiendo todo eso. Y yo tenía muy claro que quería estar en esa cajita, ¿viste? Escuchando las transmisiones, esa cajita, yo quería estar ahí, entre tantas voces. Y a mí me marcaron mucho las transmisiones deportivas. Y para mí hoy sigue las transmisiones deportivas, que es la de fútbol, que es la puesta en el aire de un espectáculo extraordinario, donde todo, hay de todo, se conjuga todo. Donde vos narrás, donde vos emocionás, ilustrás, jugás con el canto de la gente, jugás con los sonidos, con el suspenso, hay mucho de oficio y mucho de arte todo el tiempo, porque el medio ambiente te va nutriendo de aspectos que vos los reflejás después comunicacionalmente, en el vértigo del juego, porque ¿cómo haces para eso, no? Es como que en términos futbolísticos, bueno, hay momentos en donde vos tenés un tiempo para resolver y para decir, a veces tenés dos, a veces tenés que acelerar, a veces podés hacer una pausa y ahí jugás aparece el comentarista, sos como un gran maestro de ceremonia que le va dando lugar a aquellos que comparten la transmisión con vos. Es algo fascinante, ¿no? Para mí sigue siendo cuando arranca una transmisión, cuando arranca el partido, para mí, porque ahí estás rodeado de estudios centrales, los vestuaristas, los que están en otra cancha, el partido que viene, el partido que pasó, el técnico que está haciendo la conferencia del partido anterior, los equipos que están llegando para el posterior partido, y encima y fundamentalmente la narración, lo que está sucediendo. Jugar con los tonos, jugar con los climas, entonces ahí se condensa todo. Ahí sos narrador, digamos, relator, pero sos un cachito comentarista, un cachito conductor, un cachito vestuarista, un cachito todo. Entonces para mí sigue siendo
el espacio, o sea, disfruto de todos, disfruto de todo por la vinculación con el medio. Ahora, ese momento es algo fascinante porque ahí se juega todo, todo aparece, todos los ingredientes están metidos y la cuestión es cómo uno los va para que tenga sabor, para que resulte agradable, no que vos tirás toda sal, pimienta, no, una pizca de esto, una pizca del otro y en el medio estás a bordo de un Fórmula 1 que va a 200 kilómetros por hora, porque la realidad del partido, más allá de si es bueno o malo el partido, te lo va sugiriendo, te lo va marcando. Antes de pasar a Valeria, porque estás señalando la vertiginosidad de las transmisiones, pero vos transmitiste a modo zen. Sí, que fue una Un locura. relator de fútbol transmitiendo a modo zen, algo que... Claro, eso fue hermoso, fue una locura. Fue genial. Cuando se jugaron Boca y River la final de la Copa Libertadores de América, a la Fundación Cardiológica Argentina se le ocurrió hacer una transmisión de fútbol apta para cardíacos. Así como les digo, apta para cardíacos. Ustedes imagínense que fue el partido, o sea, junto a Argentina-Francia, Boca-River. Y la verdad que algo había ahí, porque en la cancha de Boca, en el primer partido, hubo 100 personas atendidas en los móviles cardiológicos. 100 personas, o sea que algo había ahí. Evidentemente vieron algo que a nosotros... Y encima el agua glaciar, que es apta para cardíacos. Bajo sodio. Claro, bajo sodio, entonces hicieron una combinación, había un amigo, hicieron un casting, y le digo, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Una locura. Y bueno, como era gente amiga, yo me enganché, y nada, y nos mandamos. Y fue muy raro, muy extraño. Nunca me llamaron de Colombia, de España, no, me llamaban, pues oye, tú eres el relator Zen. No, la verdad que no, esto es un juego. Nunca de Estados Unidos, de cadenas latinas, para decir, ¿cómo ustedes relatan? ¿Qué es esto del relato Zen? Y me divertí mucho porque se imaginan, y fundamentalmente en el último partido en Madrid, yo me volvía loco por relatar los goles y me decía, pará, y claro, uno tiene esa verba, ¿viste? Y esa intensidad. Y me divertí mucho. Después, en algún momento nos propusieron ponernos túnicas y qué sé yo, y hacer una cosa media New Age, y yo dije, no, muchachos, paremos acá porque esto que hicimos hasta acá está bien, y bueno, quedó ahí colgado en la memoria el tema. Pero yo lo tomé como algo divertido, si no, la verdad no. Si no lo hubiese tomado desde ese lugar, todavía me hubiese sentido que era como una afrenta, pero me divertí mucho, la verdad que sí, ¿no? Y recuerdo cómo los que estaban todos, pará, no grites el gol del Piti Martínez, como, ¿y qué querés? El tipo, escuchame, River sale campeón contra Boca, o sea, perdón por los hinchas de Boca, si hubiese sido al revés, hubiese sido lo mismo. Así que no, fue una disputa de titanes, muy divertido, la pasé muy bien. Seguimos con Valeria, después contigo. Lo del rol, ¿no? Habías preguntado. A mí me gusta mucho conducir, ya a esta altura. Me gustan otros roles, el rol de comentarista o de columnista, lo disfruto. Con algunos conductores lo disfruto más que con otros o conductoras, pero ya a esta altura sí, a mí la conducción me gusta. El ejemplo de nadar, bueno, fue una conducción en solitario y tenía eventualmente algunos columnistas, pero me gustó me gustó mucho el formato de la conducción sola. Y después, bueno, sí me gustaría como armar equipo y poder conducir a otro nivel, pero eso será un desafío para más adelante. Lo que pasa es que las AMs están difíciles. A mí siempre me gustó mucho la AM, pero las AMs están tan difíciles para hacer cosas interesantes. Vieron la chatura que tienen, las AM son un espanto. Pero a mí yo laburé siempre en AM, sí amo la AM, pero bueno, lamentablemente está complicado. Así que cuando ahora pienso en conducir, si quieren en otro momento lo charlamos, pero por eso cuando pienso en conducir hoy, pienso más en una FM que en una AM. Pero mi experiencia ha sido en los dos lugares y me encantó hacerlo. Incluso en la tele también, ¿no? La conducción televisiva también me gustó mucho. Bueno, nada, primero, buenos días. Hola. Gracias por el espacio. Por favor. Mi consulta es, ¿cómo fue que se metieron en el ambiente del medio? ¿Qué tan complicado les fue?
Sería Vale. la primera vez. La primera vez. Bueno, yo empecé a hacer radio a los 16 años. A mí la radio me gustaba como oyente. Yo creo que para comunicar bien, antes de hablar hay que saber escuchar. Así que ustedes solo se van a poder convertir en buenos comunicadores si primero son buenos oyentes. Esto es una máxima que para mí es inapelable. Y cuando veo gente en el medio que actúa como actúa y trabaja como trabaja, me doy cuenta que antes de hacer eso, escucharon radio toda su vida. Radio o tele o lo que sea que les guste hacer, ¿eh? Digo, no se puede hacer tele si nunca viste tele, no se puede hacer un podcast si no sos consumidor de podcast, no se puede. Hay algo del oficio, del hacer, de esto, del título de esta charla también, ¿no? Del arte y el oficio de hacer radio, que pasa por eso y que no tiene que ver únicamente con la formación académica o la instrucción en una escuela como esta o en cualquier lugar. Y a mí me gustaba mucho la radio, así que cuando estaba por empezar el 5º año de colegio, me acerqué a una de las radios zonales que había en mi casa, que en la década del 90 estaba lleno, cada 2 cuadras tenías una radio. Ustedes ahora tienen otras herramientas, pero las tienen también, hay radios online, hay 1000 modos de involucrarse con eso. Y ahí me di cuenta cuando entré a esa radio que la única persona que cobraba un sueldo era la locutora. Ajá. Entonces dije, es el modo en el que me tengo que ganar la vida, porque no veo que no sé si de otro modo va a ocurrir. Entonces me anoté en el ISER, hice la carrera y soy locutora. Y a partir de ese momento también me di cuenta el modo de la búsqueda laboral, que parece que cambió mucho, pero en el fondo no cambió tanto, ¿eh? A los locutores se los sigue llamando a castings, y van y se presentan, y bueno, quedan o no quedan. Y cuando ingresan a un medio, ingresan en el marco de un convenio colectivo de trabajo, con lo cual nunca van a trabajar gratis, por lo menos en un medio mainstream. Después, bueno, sí pueden hacer otro tipo de experiencias en otros lados, pero hablando de esto, cómo nos metimos y cómo empezamos a trabajar de eso, bueno, en mi caso fue así, primero de modo amateur y después encontrándole el modo para que esto se convierta en un trabajo. Yo sabía que quería vivir de esto y que quería trabajar de esto. Yo no tenía ningún tipo de contacto con nadie en el medio. Y ya te digo, viendo ahí los roles, yo entré a la radio pensando que iba a ser operadora, que me iba a vincular más a la discoteca, a la musicalización, a cualquier otra cosa creativa por fuera de lo que era el aire. Y cuando entré ahí me di cuenta que, primero me di cuenta que quería decir cosas y que tenía cosas para decir, que eso es un tema muy interesante que hablamos siempre con Caimi, que es, bueno, ¿qué tenemos para decir? Cuando yo entré a esa radio con mis 16 inocentes años, porque la verdad que no tenía mucha idea de la vida, no importa, pero me di cuenta que quería decir cosas y que para eso me tenía que formar y que si quería vivir de esto tenía que encontrar un rol dentro de esa estructura. Y así entré y bueno, estoy participando de castings y así ingresé a mis primeros medios. Bueno, en mi caso, como les contaba recién, lo deslizaba yo, las primeras experiencias las hice con mi viejo. O sea, primero relatando partido con la figurita, o relatando partido con, yo ya ahí empecé a entrenar, digamos, relatando en los colegios, en la clase de matemática, haciendo un programa de radio en el fondo, porque la matemática no, y yo hacía un programa de radio a las 8:30 de la mañana con 4 vagos que estaban al lado. ¿Viste? Frente al repudio generalizado no solo del profesor, sino de los Vieron pibes. que siempre hay un público, Claro, bueno, eran sus exactamente, compañeros mis de compañeros. colegio. Entonces, yo hacía radio desde el colegio secundario, todos los días, todo el tiempo. Todo el tiempo, hacía notas en los recreos, iba y hacía notas y consultas y encuestas, bueno, jugaba a eso, era y ahí empezó, creo, mi recorrido. Después mi viejo me abrió la puerta de la radio, desde ya. Alguna vez también me colaboró para que yo pueda entrar en una radio histórica, emblemática como Rivadavia, vinculada al deporte, aunque ahora los dueños actuales sacaron el deporte insólitamente, pero bueno, la transformaron en otra cosa, pero más allá del rating que tiene, que ha tenido un subidón muy importante, y sabiendo aprovechar la realidad política del país. Pero bueno, ahí empecé. Ahora cuando empecé, nada, yo me mandaban a las canchas y no salía al aire, en la C, en la D,
Es más, no había celulares, entonces como en muchas canchas de la C y la D no había teléfono, yo tenía que irme a la casa de un vecino, a la comisaría, al cuartel de bomberos, al boliche de la esquina, donde sea, encontrar un teléfono para llamar a la radio a un productor que tomaba nota del gol del partido que yo estaba viendo, y después yo por radio escuchaba que el informativista, Roberto Rinaldi, el Cabezón Ayala, históricos informativistas del Gordo Muñoz y demás, daban el gol que yo les había pasado y le daban un papelito. Bueno, y de ahí, o sea, por supuesto que no es sencillo, no es fácil conseguir el primer laburo, ¿no? Ahora, lo más complejo después es sostenerlo, ¿eh? Miren que esto es todos los días, ¿eh? La carrera son 50 años, 60 años. Tiene una generosidad esta carrera maravillosa. Ahora, todos los días hay que laburar, ¿eh? Todos los días, sistemáticamente. Porque el primer día te aguantan, el segundo día, si ven que vos tenés algo, al cuarto día no proponés nada, no pedís la pelota, como dice Vale, no tenés nada para decir, ¿para qué estás ahí? Entonces, por un lado está la formación académica, en una escuela de excelencia como es ETER. ¿Sí? Por el otro lado está lo que dice Vale, escuchar. Lo que surge acá en el aula tiene que ser un disparador para que ustedes después sigan. Y después la calle, los estímulos de la vida. Alguna vez Alberto Laya, un gran periodista, jefe de redacción del diario, le decía a sus periodistas, vaya, vea, venga y cuente. Y esto es lo mismo, como dice el Negro Dolina, somos contadores de historia. Y la historia puede ser una reunión con un amigo que está desgarrado por un desamor, con una birra en el medio, y transformar eso en un momento de radio, eso, una charla con un amigo, o un libro, o una película, o una serie, o un partido de fútbol, o un personaje de la historia, o un hecho político que se puede haber dado en el día. Depende, no importa. Cualquier cosa puede ser transformada en un producto de radio, producto comunicacional, para informar, para ilustrar, para inspirar, para emocionar, para sensibilizar, para acompañar. ¿Se entiende? Ahora, ¿y eso qué implica? Vivir. Vivan. Pero vivan. Y acá hay historia de vida. El pibe que está pidiendo una moneda acá enfrente es una historia de vida. Vayan, pregunten, vengan y cuenten la historia de ese pibe. Y yo del otro lado, que me parece que son todos estos pibes que los utilizan los padres para que después tomarse vino, y que en una de esas me entra la sensibilidad y me cambiás el registro y la perspectiva. Para eso estamos nosotros en una radio. Para eso, para ayudar a hacer, un personaje emblemático de la historia, don Ernesto Guevara decía, seamos duros sin perder la ternura. Desde su lugar de combatiente lo decía, ¿no? Seamos duros sin perder la ternura. Yo me permito transformar eso, seamos rigurosos en el chequeo de la información, todo lo ya sabido, sin perder la ternura, que es lo que necesitamos. Y ahí aparece todo. Aparecen los podcasts, aparece el cine, el teatro. Ahora, si no vemos cine, no vemos teatro, no salimos a tomar una birra con los amigos, no vivimos, ¿qué tenemos para contar? No tenemos compromiso, si se quiere, ideológico, y si no, no importa. ¿Qué tenemos para contar? Sí, lo que creo, para un poco complementar esto que decía, que yo coincido 100% en esto, Gracias, claro. Gracias, en el vivir y en el después saber narrar. Me parece que ustedes que están en un primer año es un gran momento ahora para que tomen conciencia de con qué ojos tienen que mirar la vida y con qué oídos tienen que escuchar lo que escuchan. Digo, ustedes escucharán radio y por eso estarán acá, o verán algo en la tele que les copa y por eso estarán acá, o a través de las plataformas o lo que fuere. El tema es que no necesitamos más oyentes, necesitamos oyentes calificados. Ustedes ya son oyentes calificados, o deberían formarse en estos 3 años, primero, antes que ninguna otra cosa, como oyentes calificados, donde ustedes puedan hacer observaciones críticas y propositivas sobre lo que escuchan y sobre lo que ven. Quiero decir, cualquier historia que hay en la calle puede ser una historia de vida o una historia para ser contada como anécdota en cualquier marco, incluso en la gráfica.
Pero si ustedes no pasan eso por el filtro, digo, hay un mecanismo que nosotros tenemos muy aceitado, que no sé si lo dijeron, pero hace 23 años que vivimos juntos, que estamos casados. Y bueno, entonces en la convivencia diaria sale mucho estas conversaciones laborales y es como, nosotros tenemos un filtro que cuando vemos algo, cuando escuchamos algo, decimos, esto es nota. Esto es nota, yo estoy escuchando algo. Esto y para contar. no importa si se lo Claro. está contando el encargado del edificio a mi vecino. Yo miré y le digo, esto es nota. Claro. O están haciendo una nota al aire y digo, ¿dónde está la noticia? Esto no es una noticia, esto es la no noticia, ¿qué estamos construyendo poniendo eso al aire? Bueno, es esa mirada crítica y esa observación crítica es lo que ustedes deberían venir acá, por lo menos en este tiempo, a desarrollar. A intercambiar. Después la producción llegará en una segunda instancia, pero si primero no logran eso va a ser muy difícil que con naturalidad les salga lo otro. Y lo que él cuenta sobre su experiencia, primero como, ¿cómo se llama eso que hacías, que ibas a las canchas? No eras Era un informativo. cronista, ahí un está. cronista. Bueno, como cronista, durante muchísimo tiempo, él fue un cronista que no salía al aire. Hoy hay una expectativa de aire, ¿no? Que es como que la gente quiere llegar a la radio y salir al aire. Bueno, flaca, te tenés que curtir antes, ¿viste? O sea, primero tranquilo. Vas a ir a la cancha 800 veces, te vas a tomar 2 trenes, 10 colectivos, vas a ir a la comisaría para pasar un dato de hizo un gol Dálmine. Y después, viste, vas a escuchar que te nombran en la radio y ya eso va a ser un montón. Claro. Si tenés un conductor generoso y te nombra. Claro. Pueden no nombrarte. Entonces, digo, en ese sentido, me parece que hay algo del orden de la impaciencia que se está dando muchas veces, que por ahí tenga que ver con el tiempo, con la vorágine en la que vivimos, con la celeridad con la que se vive, con la inmediatez de las redes, ¿no? Que parece que estamos hablando de otra época, y es real, estamos hablando de otra época y de otra radio. Hoy un cronista ya con un celular lo resuelve diferente. Ni siquiera tiene que ir a la cancha a ver eso para pasar un gol, pero sí creo que hay algo que tienen que incorporar también, si se van a dedicar a esto, que es la paciencia, el ejercicio de la paciencia, y de saber que esta no es una carrera a corto plazo. Claro. Esta es una carrera a largo plazo. Cuando él le decía, la carrera es muy generosa, es una carrera de 50 años que ustedes tienen por delante, es porque ustedes se tienen que imaginar de acá al día que se jubilen, ¿no? Digo, y ahí en el medio les puede pasar de todo, porque en el medio les va a pasar la vida a ustedes. En el medio les van a pasar cosas. Entonces, en el medio, la carrera va a estar en función de su vida personal, o su vida personal también en función de la carrera, y tendrán que tomar decisiones. Y uno toma las decisiones que puede, no siempre las que quiere. Pero sí me parece que esta idea de que es una carrera a largo plazo, que no estamos corriendo los 100 metros llanos, llegamos, nos dan el premio y nos vamos a casa, porque después a qué nos dedicamos, ¿no? No, esto es una carrera a largo plazo, eso es importante. Y lo otro es esto, ¿no? Como las expectativas de relevancia, de fama, de conocimiento, de renombre. Bueno, así como él hizo eso, a mí durante mucho tiempo me tocó hacer como locutora lo que se llama un turno mudo. Un turno mudo parece una paradoja, pero a mí me contrataron en Radio Rivadavia, por ahí nos conocimos. Y cuando llegué, yo toda feliz de la vida porque había conseguido una suplencia en Rivadavia en un verano. Yo hacía muy poquito que me había recibido, hacía unos días, unas pocas semanas. Llegué y vi que estaban todas las mesas, había 3 mesas, 2 mesas con micrófono, todas ocupadas con gente. Y una mesa sin micrófono. Y me dijeron, bueno, vos vas ahí. Digo, pero no tengo micrófono, claro, porque vas a hacer un turno mudo. Mudo. ¿Cómo es un turno mudo? Porque el conductor ya tiene a sus locutoras, ya tiene locutora, no te necesita. O sea que lo que yo fui a hacer ahí, simplemente fui a llenar el libro de temas, porque yo hacía el registro de aire, que no sé si se sigue haciendo, pero lo pedía en ese momento el Confer. Entonces escribía qué era lo que salía todo el tiempo al aire. Ahora,
esa disciplina de levantarme todos los sábados, yo tenía 22 años y acabaron los viernes a la noche para mí, por ejemplo, ¿no? De levantarme todos los días a las 5 de la mañana, todos los sábados, ir ahí tempranísimo a no hablar. Para mí igual fue una escuela enorme y lo hice más de un año. Hasta que alguien un día se enfermó y ya dejé de hacer un turno mudo y tuve que ir a hablar. Pero cuando yo tuve que ir al micrófono, supe Todo. el Claro. conductor qué pie le daba a la locutora, en qué tono leía la locutora, en qué ritmo, qué avisos pegaba y hacía juntos y qué avisos distanciaba, porque yo había estado 1 año y medio escuchando. Esa es la importancia del involucrarse, porque yo podría haber ido con resaca todos los sábados y que no me importe, si total no iba a hablar. Ya, alguna vez habrás ido con cosas. Bueno, alguna vez fui, pero digo, lo que digo es, básicamente, es ir con el compromiso. Yo iba con el mismo compromiso como si fuera a conducir. Iba a no decir nada, a no hablar, a no participar. Bueno, digo, me parece que esos tiempos hoy, con la celeridad de la vida hoy, es medio raro contarlo. Pero si les ocurre, mi sugerencia es que lo vivan con compromiso y que no saben eso después a dónde va a derivar o en qué va a decantar. Porque ese mínimo gesto después de sentarte y saber qué decir o cómo decirlo, y mientras tanto también mantener el buen trato, mantener la sonrisa, no ir estufada porque si acá no hablo, ¿para qué ve? ¿No? El enojo, la contrariedad. Esta es una carrera difícil para sostener, como dijo él. Entonces, muchas veces tenemos que convivir con un montón de cosas y domar el carácter y convivir con la impaciencia, con la incertidumbre a todo nivel, laboral, económica, profesional. Digo, son cosas con las que van a tener que aprender a convivir. Hay algo que se llama temple y ustedes van a tener que templarse si de verdad quieren vivir de esto. Yo los veo, ¿no? En los chicos que empiezan a trabajar. Y te das cuenta ahí en eso que es algo del orden de lo indescriptible, que no tiene que ver con las capacidades reales de imprimirme un pronóstico o darme una noticia o conseguirme una nota, pero vos te das cuenta cuando alguien tiene temple para laburar en esto. Y me parece que eso también va a hacer que ustedes lo vivan mejor, que cuando lleguen las etapas difíciles, que lo puedan transitar con mayor calma. Y el temple no implica meramente resistencia, implica compromiso. Sí. O sea, jugársela desde la perspectiva de cada uno, lo que uno puede aportar con el programa, con el colectivo, digamos, con el grupo. Y eso se ve, aunque no parezca. Y eso es fundamental. A veces es preferible un mudo con actitud, Gracias. un mudo, una muda con actitud, que vos decís, pará, o uno que cree que se la sabe todo y no tiene nada para decir. O chamulla. También se ve. A los 2 minutos me está queriendo vender un buzón. Uno no, varios. ¿Se entiende? Se percibe todo. Como en la vida misma. Por eso... Aparte ya lo vivimos, chicos. Claro, entonces ya O sea, siempre hay uno nosotros que ya la lo vivió. ya lo vivimos. Hay una gran frase de Fernando Bravo, uno de los grandes conductores de radio de toda la vida, que dice, no hay que enamorarse de un programa, sino del oficio, de la profesión. Y eso es maravilloso, es una gran definición, ¿no? Porque uno a veces... Me ha pasado y me sigue pasando, de cuando termina una etapa, un programa, qué sé yo, es un desgarro. Y a la vuelta de la esquina hay más posibilidades, claro. Hay lugares que se abren en la medida en que vos también, con tu predisposición y tu compromiso y lo actitudinal, desde el conocimiento de la sensibilidad, desde la cualidad de buena gente y todo eso también juega, vos mismo vas a generar, por lo que vos sos, vas a generar algo, tranquilo. Sí, en algún momento porque estás apretado, no pagás las cuentas, todo bárbaro. Pero el tema es tirar semilla para que hoy Valeria, por ejemplo, con 30 años de carrera, hoy todos los gerentes artísticos de las FM la conocen todas. Porque estuvo con Aliberti, porque estuvo acá, porque estuvo allá, porque condujo, porque contó de series, todo. Entonces tienen más posibilidades de tener trabajo. No todos le van a dar trabajo, por supuesto. Yo también conozco un montón de gente. Tengo amigos que son gerentes y no me dan trabajo tampoco, porque Bueno, no es tienen lineal, no es tan no es lineal. lineal. Pero más allá de eso, más allá del trabajo en sí, el tema es seguir nutriéndonos todos los días, todo el tiempo desde el comentario más
Che, hoy fui a comprar 100 gramos de jamón, aumentó el 40%. Ya ahí es un disparador de radio. ¿Cómo aumentó el 40% el jamón? Sí. ¿Y vos cómo comés? Bueno, nada, y surge. Y la gente llama y dice, sí, yo también, qué barbaridad, el gobierno. Bueno, llamemos al secretario de Comercio, che, subió el jamón. Y vos fuiste, ahora, si no vas a hacer compras, ¿me entendés? Digo, no, que vaya, no, en una de esas, tu vieja te pide eso, o vos tenés que ir en tu casa porque vivís solo, y te da, y ahí surgió una crónica periodística, que puede ensamblarse con otra gestación de momentos de radio. Che, vi tal serie. Ah, qué lindo, bárbaro. Ahora, si no vemos serie, ¿no? ¿Qué tenemos para contar? Entonces, pónganse en la cabeza y en el corazón eso, todo lo que está, esto que acá están pasando cosas. Por ejemplo, yo fui profesor acá también. Y acá hacíamos se sigue haciendo hace 20 y pico de años, un seminario de relato deportivo, que ahora va los sábados. Los hace Néstor Centra, Marcelo Nucenovich, el Chango López, pasamos unos cuantos. Yo soy de los fundacionales. Y a mí, hoy, un alumno que tuve me está dando trabajo. A mí me contrató un alumno, productor, el pibe se transformó, y me contrata a mí. Cuando yo me dijeron en ESPN. Puede pasarnos con ustedes. Claro, o sea, acá están pasando cosas. Mañana vos le vas a pedir laburo a él, que es gerente de programación o de contenido de alguna radio, seguro. O es productor de. Están pasando cosas, no se distraigan. Uh-huh. Si choreamos el 4, el compañero se da cuenta. Y mañana, si él está en un lugar de. No, si te chorea. Se nota todo, ¿eh? Miren que. Entonces, métanle, vivan. No le están pidiendo que vayan a hombrear bolsa en el puerto. Y si van a hombrear bolsa en el puerto, también piénsenlo en términos de producción periodística para después contarlo. Che, vos sabés que yo un día fui al puerto y escriban un cuento sobre lo que... Y sensibilicen a la gente lo que significa un tipo que se levanta a las 4 de la mañana para que tomen dimensión de lo que el tipo se rompe el lomo para llevar el mango a la casa, para generar conciencia. ¿Sí? Para que se interprete la sensación humana profunda y para que seamos, en definitiva, más fraternos, más comprensivos con el tipo que... ¿Se entiende? Entonces, Beto Casella, un día que recibió el premio Éter, dijo gracias a Éter, le agradezco a Oscar Bossetti, a Eduardo Liberti, y dijo, chicos, a los alumnos, a los que... En la televisión pública fue. Dijo, no dejen el currículum, déjenlo igual. Déjenlo. No es necesario, porque el currículum capaz que... Hay gente que llama, ¿eh? Yo conozco gente que agarra el cajón y dice, bueno, llama a llama al otro. Bien, hay otros que no. Pero vayan y propongan 10 ideas. Se necesitan ideas. La radio, los productores, los gerentes necesitan ideas. Ideas. Entonces vayan y propongan ideas. Donde van a ir a buscar trabajo, radio La Pop, listo, escuchen La Pop 24 horas, yo quiero laburar acá, listo, 10 ideas para... Y alguna de esas ideas, en una de esas es el camino para entrar. ¿Se entiende? O sea, piénsenlo en términos de producción, como que ustedes están ahí y propongan algo, se lo necesita. Andy Kuznetsov lo corrió 4 meses a Pergolini, cuando salía del programa. Lo corría por la calle. Tengo un CD para darte. No me hinche la pelota, le decía. Y bueno, un día está bien, le ganó por insistencia, lo escuchó adentro. Ahora el tipo laburó, lo pensó, armó algo, no sé cómo lo habrá hecho, no. Bueno, y la insistencia y también, la todos los días, perseverancia. yo tengo una idea, tomá, pum, adentro. Entonces hay que laburar, pero laburar desde el placer, desde el gusto, del hallazgo, del conocimiento, desde percibir algo que te conmueve, que vos trasladás al aire. Eso, vivan. Ay, vos por ahí querías... No, una rondita de preguntas allá. Me gustó Sí. el no quírense. Estamos escuchando un montón de hagan esto, hagan lo otro, vayan por acá, vayan por allá. ¿Por dónde no? ¿Qué no hacemos? ¿Qué ustedes no hubiesen hecho en sus propias carreras y qué le recomiendan a una persona que está entrando? Vos, vale. No vaya por ahí.
Bueno, yo igual sobre los currículums quiero decir que soy la prueba viviente de que y entregué currículums y tiré currículums por todos lados y me llamaron para dar castings. Después, ese es esa es una primera instancia, la posibilidad de que te llamen. Pero yo nunca, ni siquiera hace unos pocos años, dejé de participar de castings o de tirar currículum. Yo no tengo ningún problema. Para mí es trabajo y hay que avanzar. La posibilidad de trabajo es una posibilidad siempre enorme, no importa dónde estés ubicado en la cancha, siempre es una posibilidad. Así que para mí no me cae mal ni me parece una falta de respeto cuando me piden un casting, un demo o un currículum. Pero eso lo quería aclarar porque es real que también hay como esta imagen de si no conoces a nadie, nunca nadie te va a llamar, o tirar un currículum no sirve. A mí me parece que sí sirve, me parece que después hay que hacer como el seguimiento de eso. Es muy importante el compromiso con el lugar a donde van a dejar, por ejemplo, un currículum o donde van a buscar trabajo. Ustedes tienen que imaginarse en lugares. Después va a haber lugares de máxima y lugares de mínima. Seguramente se van a imaginar en la radio que más les gusta escuchar, con su conductor favorito, tirando ideas y siendo productor general. Bueno, no va a ocurrir eso de una, ¿no? Puede ocurrir el milagro, ¿no? Pero en general no pasa. Sí por ahí pase que vayan a estar en una radio que no les importa nada, que no les gusta, que les aburre, cortando mensajes, que es un embole, ¿no? Entonces, haciendo como algo chato. Lo que yo digo es, tomen ese compromiso como algo real y construyan lo otro. Eso para mí es súper importante. No sé si hay tanto, vos preguntabas qué no hacer. No sé si en algún momento lo pensé de ese modo, pero sí siempre pienso que hay que ir por la positiva. Eso sí me parece. Hay estadísticas. La estadística dice que solo el 10% de ustedes va a trabajar en esto. Bueno, esa estadística me la decían a mí también. Y mi respuesta era, yo voy a hacer una. Bueno, pero ¿quién sabe? Bueno, por ahí vos no lo sabés, yo lo sé. Igual en tu camada fueron... Mi camada fue buenísima, trabajó mucho más del 10%. Mi camada fue muy buena. Después, también lo que digo es, sigan formándose, sigan pensando qué cosas. Hay algo que muchas veces ocurre, que es que cuando él les dice, si vienen a chorear el 4, todos nos damos cuenta, se va a dar cuenta un compañero, y mañana un compañero de ustedes va a coordinar una radio y va a decir, a este le voy a llamar si era un vago. Esto es así. Si nunca le gustó demasiado esto, lo hacía porque total, qué sé yo, los viejos le decían que tenía que estudiar algo y venía. Bueno, eso ocurre porque hay algo que para mí, lo que yo llamo, entran en el modo alumno. Cuando entran en el modo alumno, que es el modo que todos, cuando fuimos alumnos, alguna vez yo después hice una carrera universitaria, él es abogado y está estudiando historia en Puan, y es recibido de la UBA también. En un momento entramos en ese modo alumno porque necesitamos recibirnos, porque hay materias que no nos importan tanto, etcétera. Todo bien. Pero tenemos que ser conscientes en qué momento, en qué materia, con qué intensidad estamos viviendo todo para entrar en el modo alumno, ¿no? Me parece que hay cosas que tienen su relevancia y que se las tienen que dar y tienen que ocupar esos lugares para poder aprender. Y después yo siempre hago el correlato, que a veces entran a lugares a trabajar donde no les cierra demasiado el rol que les toca, entonces entran en el modo empleado. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Si le imprimo a que siempre me pide las efemérides, no sé qué, ya fue. Porque es algo rutinario, porque es algo que no les interesa hacer. Entonces entran en el modo empleado. Y entrar en el modo empleado es un problema. Y no tanto para el conductor o la conductora, para quien estén trabajando, ni tanto para sus compañeros, que va a ser un bajón igual, porque en la radio todos son eslabones, entonces si uno no funciona, algo al aire falla. Pero va a ser un garrón para ustedes, porque van a pensar que la profesión es eso.
y que la profesión solo puede ser eso. Y la profesión puede ser un montón de cosas, pero ustedes tienen que pensarse y construirse. Digo, él arrancó por el lado del fútbol, porque le gustó, porque era lo suyo, porque relataba partido con las figuritas cuando tenía 8 años y todo. Y bueno, y porque vivió el tema de la radio desde chico en su casa. Pero la realidad es que él en el medio hizo la carrera de abogacía, a los 25 años ya estaba recibido de abogado en la UBA y ahora se anotó hace un tiempo en una nueva carrera y sigue estudiando historia y en el medio da clases y en el medio conduce programas de interés general y de un día para el otro lo llamaron para la tele, hizo tele como si nada. Bueno, digo, hay algo que tiene que ocurrir, que es que ustedes se tienen que pensar a ustedes mismos con proyección. No en qué hago consiguiendo un trabajo hoy. Yo sé que por ahí para ustedes hoy es la preocupación más inmediata. Y está bien. Está muy bien. Y está muy bien, porque es un objetivo a cumplir, conseguir un laburo. Y está muy bien. Pero piensen que eso no los va a definir. Lo que los va a definir a ustedes es todo lo que después ocurra con ustedes, sobre ustedes mismos. Nadie los va a pensar, ¿eh? Nadie los va a ver y va a decir, esta chica la veo que tiene, porque primero ustedes van a tener que mostrar eso. Y van a decir, la vi que dijo tal cosa, lo escuché que dijo tal otra y me pareció que interesante. Está informado, sabe. Y a partir de eso puede ser que los piensen en otro lugar. Pero si ustedes primero no mostraron un interés, unas ganas, un saber, eso no va a pasar. Y eso sí me parece importante que ustedes como que lo tengan en cuenta. Que lo que ocurra ahora no los va a definir para siempre, pero sí que asuman eso con compromiso y que entren lo menos posible en ese modo empleado para no desanimarse ustedes mismos, para no limitarse ustedes mismos. Bueno, y en mi caso esto, ¿no? La locución, y yo a los 2 años de estar recibida, yo ya me di cuenta que la locución había sido una herramienta para entrar. Empecé a estudiar cine, empecé a estudiar filosofía, estudié 1000 cosas, hasta que en un momento encontré la carrera, una carrera que no existía, y con 31 años me anoté en la licenciatura de Crítica de Artes. Hacía 3 años que existía esa carrera. Es una carrera muy hermosa, que la hice en la Universidad Nacional de Artes. Bueno, yo laburaba de lunes a lunes y metí una carrera universitaria en 5 años. Bueno, hay que meterle, hay que tener ganas. Pero bueno, yo sabía que tenía un objetivo. En mi caso yo ya trabajaba como columnista de espectáculos porque venía teniendo formaciones alternativas, no académicas, y los conductores y productores con los que trabajaba ya habían visto eso en mí. Pero yo igual sentí que tenía que estudiar, que me tenía que preparar, y eso me terminó de perfilar. Porque de esto no hablo, ¿saben? Estoy haciendo una carrera que se llama Crítica de Artes, no voy a hablar de el romance de no sé quién con no sé, ¿no? Es como, nos podemos divertir un ratito y, ¿no? Sí, nos reímos, pero no va a ser mi tema. Cuando a mí me preguntes cuál es mi sumario y cuáles son los 5 temas que yo tengo hoy para hablar, yo no te voy a poner a hablar el romance de tal con cual. Eso no va a estar incluido ahí. Y un poco también hacia el afuera, eso se ve. O sea, que haya una persona que está estudiando una carrera universitaria y que se está perfilando para ahí. O sea, también eso piensen, ¿no? Todo lo que ustedes construyen con su hacer, no solo en ustedes, por ustedes, sino también todo lo que construyen hacia el afuera. Retomando la consulta que hacías, no hay que hacer de todo, ¿eh? No piensen, el currículum hay que dejarlo, claro, pero no se limiten a eso, ¿sí? Piénsense, prepárense, porque en algún momento les va a llegar la oportunidad, ¿eh? En algún momento les va a llegar, pero también la oportunidad se gesta a partir de la actitud y la voluntad. No es que, bueno, dejo el currículum y me van a llamar, nunca me llamaron, siempre trabajan los mismos. Las excusas, alguien me dijo a mí, las excusas no se televisan. No hay excusa. Frase de Blackie, ¿no? Las excusas no se televisan. ¿Y qué quiero decir con? No, nunca me llamaron. No, pero está bien, nunca te llamaron. Pero ¿qué hiciste vos para que te llamen? O sea, ¿qué trabajo hiciste? Urdiendo, buscando, consultando, tocando timbre, escuchando, diciendo yo tengo esta idea, ¿no? Mariano Clos, ejemplo. Mariano Clos, lo tienen a Mariano Clos. Figura top, un top. El mejor relator de Sudamérica. Bueno, un top. Jugadísimo lo tuyo. Un top. Bien. Un top, Mariano. ¿Sí?
Víctor Hugo tenía su programa en Competencia, en el Continental, iba a las 7 de la tarde, y Mariano tenía 15 años. Y no es que necesariamente tenga que hacer esto, el concepto, extraigan el concepto, no el hecho concreto, material. Entonces Mariano salía del colegio y iba a lo de Víctor Hugo. Y bueno, y ahí se encontraba con 3 pibes más. Uno, Jorge Alcapalo, que suele venir, que es relator también del equipo de relatores y está en Radio Provincia y demás. Otro, Marcelo Vivo. Y otro, Marcelo Benedetto. Lo tienen a Benedetto, los que hacen fútbol, con Tití. Bueno. Entonces en el fondo del estudio Continental había un piano. Y como no había silla, se apoyaban en el piano. Entonces pasaron a ser los 4 del piano. Y todos los días los 4 del piano venían y ahí estaban apoyados. Un día había que ir a comprar jamón. Vuelvo a leer. Bueno, y fue el pibe. Otro día fue, faltó alguien en la producción. Y bueno, fueron 4 años seguidos, o sea, todos los días, después del colegio, con 15 años, 16, en vez de salir con los amigos y qué sé yo, ir a jugar un picado y qué sé yo, iban a laburar, o sea. Y cuando Víctor Hugo cambió de radio, claro, ¿y qué hacemos con esto? O sea, los 4 del piano. los pibes fueron a la otra radio y en la puerta el tipo le dijo, ustedes no pueden entrar, no son del equipo. Pero si estamos con Víctor Hugo en la otra radio. Y salió Víctor Hugo y dice, pasen, ¿qué quieren hacer? Y bueno, y ahí empezó. Ahora, fueron 4 años seguidos, todos los días, mudos, eran los pianistas mudos. Y eso es compromiso. ¡Fua! Y lo hacían porque tenían sueños, porque yo no sé si Mariano no se habrá imaginado nunca hacer lo que después se transformó, pero digo, ahínco, perseverancia. Y si vos lo sentabas ahí, tenías 1000 cosas para decir. 1000 cosas para decir, con su irreverencia, su osadía. Bueno, ahora está más calmo, más sereno, pero digo, vos sentabas a cualquiera de los 4, a Marcelo Vivo, a Benedetto, lo sentabas porque faltaba alguno, qué sé yo, Apo no fue ese día, no fue, no sé, el Chavo Fuchs, Román Yuch, qué sé yo, lo sentabas a alguno de ellos, la rompían. ¿Por qué? Porque tenían cosas para decir. Porque estaban recontrainformados, porque estaban involucrados, porque vivían, o sea, estaban comprometidos con la profesión. Y eso es tiene que ser algo placentero, no algo, porque vuelvo a lo anterior. La oportunidad les va a llegar. Ahora, después el tema es como después hay que entrenar todos los días, Y hay que entrenar y prepararse. Y la generosidad de esta profesión es que todo el tiempo se está reconstruyendo, reconfigurando. Hoy, por ejemplo, vos armás un equipo de radio, y esto pasa también en otras plataformas. Vos podés tener tu canal de YouTube en tu casa, listo. ¿Y qué contás? ¿Por qué yo te voy a ver? ¿Qué tenés para decirme? ¿Qué tenés para mejorarme la existencia? ¿Qué tenés para nutrirme? Más allá del entretenimiento, que después vemos los formatos. Pero algo quería decir recién que me quedó. Bueno, no importa, ya me voy a acordar. De eso se trata. El laburo va a llegar. Tranquila. Ahora, vayan y sean artífices de su propio destino, como decía algún líder político histórico de este país. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Sí. Ambos son de 2 pelos muy distintos y son 2 pelos que han evolucionado y han generado muchísimas cosas ahora con las nuevas tecnologías y con esta nueva generación mucho más independiente y autosugestiva. ¿Qué creen que eso cambió tanto en el panorama musical, vos que venís muy detrás de la música, su crítica, vos decís que cambió en... Sí, ¿cómo cambió, no? El hecho de decir, bueno, ahora este libro tiene... sí, claro, en la difusión, decís vos. Sí, claro. Bueno, a ver, justo ayer veía un documental sobre Brooke Shields, no sé si la ubican, pero los más grandes seguro que sí. Brooke Shields fue
alguien súper conocido en la década del 80, una chica muy hermosa a la que sexualizaron desde los 9 años y su primer beso lo dio frente a la cámara un señor de 29 en una película. O sea, hay todo un tema y un debate sobre cómo fue la vida, la infancia frente a las cámaras de Brooke Shields. Y en un momento la revista Time la eligió como la cara, el rostro de la década, no solo de un año, de la década. Fue una persona súper famosa teniendo, no sé, 16 años. Y ella, bueno, y cuando hacen la presentación del documental, dicen, bueno, antes había una persona famosa o había algunas personas famosas que concentraban toda la atención mediática. Ahora hay infinidad de personas con millones de seguidores que son súper famosos en su ámbito y que otra gente la desconoce completamente. O sea, la atomización cultural y esta producción que se da ahora es lo que se llama a nivel teórico una estructura de mosaico. Antes la estructura de construcción, de producción cultural era piramidal, porque era unos pocos con dinero o acceso a herramientas como podía ser una cámara, un micrófono o lo que fuere, eran los que podían producir los contenidos. Y ahí se concentraba todo, en la producción y en la difusión y distribución. Y a partir de eso bajaba. Por eso se habla de esa estructura piramidal. Hoy se habla de una estructura mosaico donde todo se produce en simultáneo al mismo tiempo, puede estar ensamblado o no, pueden tener contacto, conexión o no. Esa atomización de la producción tiene algo buenísimo, que es que cualquiera puede producir. El tema es que, bueno, es un fenómeno bastante particular para quien hace cosas, que es que después tenés que conseguir que haya alguien que te escuche. Entonces, en ese sentido, cambió un montón, hay un montón de posibilidades, pero sí es cierto que después, para lograr una fama masiva, necesitas todavía de los medios tradicionales, ¿no? Digo, Woz es un fenómeno, ya lo era de antes, tiene un montón de seguidores en sus redes y ya nadie espera que lance su disco en una radio como antes ocurría, lo lanza por YouTube y punto. Pero sí es cierto que mi mamá no conocía a Woz, si no sale en el noticiero no sabe quién es. Entonces, todavía hoy para conseguir esa fama masiva a lo Brooke Shields, ¿no? De esto, de la concentración de la atención en una persona, para eso todavía necesitas de los medios tradicionales. Entonces, ¿cambió? Sí cambió. Pero en un punto hay una lógica que todavía sigue. Y después, bueno, esto, ¿no? ¿Cómo monetizás esa producción? Un día yo hago muchas entrevistas con artistas y muchos de ellos son independientes, y una vez una chica que se dedica a la música y que ella vive de esto, no le va mal, le va bien, pero en un momento me dijo, estamos en un momento en la ciudad de Buenos Aires que hay tantos lugares donde tocar y se toca todos los días, que hay escenarios todo el tiempo abiertos, donde vos decís, no encuentro un hueco donde no pisarme con otro, porque sé que compartimos público. No son gente que convoca 100 personas, son gente que convoca 50, pero por ahí con 50 le sirve a ella. Lo que pasa es que si ese mismo día en el barcito de enfrente toca el otro, que ya sabe que comparten público, y probablemente vayan 20 y 20. Y entonces ya ahí no le cierra la ecuación. Entonces hay algo que está buenísimo, que es esto, ¿no? Como que todos nos convertimos en productores de contenido, somos todos productores de contenidos permanente hoy, y eso es genial porque hoy, a diferencia de esa otra época que yo les decía, bueno, los medios de producción estaban concentrados, hoy tenemos todos, ¿no? Los medios de producción los tenemos al alcance de la mano. Después, bueno, ¿quién te sigue? ¿Quién te ve? ¿Cómo monetizás eso? ¿Lográs vivir de eso? Bueno, son un montón de otras preguntas, pero yo creo que esas otras preguntas son segundas instancias. Me parece que está buenísimo que haya un primer paso, que es que se produzca. Después, bueno, hay que atender a un fenómeno complejo, que es que cuando tenés una sobreproducción no tenés tanto público, y ahí entonces se complica. Recién pasó algo. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Bocinazo. El Perfecto. bocinazo, ¿qué pasó? Bocinazo. Bueno,
Eso lo podemos trasladar si hay un operador vivo que toma el sonido del bocinazo en el medio del programa, cuando nos trenzamos en alguna debate, discusión, o se hace medio largo un bloque, ¡tom! ¡Para! Listo. Separador y generamos una sonrisa, como está pasando acá. O sea que un sonido, si tenemos esa sensibilidad, después vemos cómo, de qué manera lo podemos insertar en un armado de programa, en un recurso que puede resultar atractivo. Es más, si el bocinazo genera una sonrisa, ya como oyente mañana vos estás esperando que aparezca el bocinazo. Mirá, ¿y el programa cómo se llama? El bocinazo, y el tipo te tira el bocinazo. Mirá, acaba de salir un programa de radio. El bocinazo se llama. Piénsenlo, anoten. 10 ideas para el programa El Bocinazo. Chicos, después que no se las roben esas ideas, porque No, vos les no, estás claro. diciendo den ideas y Claro. después se las van a robar. Ojo Sí, también con sí, eso. el programa El Bocinazo. Listo, a partir de esto que acaba de suceder. Entonces, digo, y en una de esas, ¿cuál es la primera expresión? Pará, callate. Pará, ahí hay algo. Ahí hay algo que me puede dar una herramienta para un bocinazo, un tipo que pasó y... ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo abrimos la cabeza, no? A todos los fenómenos que nos rodean, a nuestra propia realidad, a nuestros propios conflictos, búsquedas, que pueden ser momentos de radio. Y un día yo fui me pasó tal cosa, listo. Es un toque y salís y después le haces la nota al presidente. Ella te preguntó sobre, perdón, Sí. sobre esto de los cambios, pero Sí. por ejemplo en tu ámbito fue re interesante lo que pasó con Messi dándole una nota a Ibai y no a Gustavo López, que se volvió loca. Bueno, claro. Eso es un cambio de paradigma. Claro, porque Con todo respeto. Messi le dio la nota a Ibai Llanos, el pibe, el español, que está con su programa Sí, de lo Twitch. reconocen. Claro, su programa de Twitch. Claro, sí. Había que explicárselo a Gustavo Bien. López, pero ellos lo conocen. Y Gustavo se enojó porque no le daban nota a él. Y bueno, porque sí, Bienvenido al siglo XXI. ocupa un lugar de liderazgo, por supuesto, en una radio deportiva, como la red, bueno. Y no hay que enojarse, hay que comprender el fenómeno. Lo que no quiere decir que vos hagas un programa de Twitch para hacer, porque Ibai no es periodista. Es un pibe un gran comunicador, que generó una interrelación con los futbolistas que no tiene que ver con lo periodístico. Bueno, generó otra relación. Y sí, los jugadores van a ir a un lugar donde no les van a estar preguntando cosas, qué sé yo, nada, van a un lugar donde van a reírse, a pasar un lindo momento, con un pibe que, como decimos en la jerga, le tira centro, digamos. Nunca le va a hacer una pregunta, escúchame, Messi, ¿por qué sos un desastre en el PSG? No, o sea, te silbaron los parisinos, no le va a hacer esa pregunta, al contrario. Yo tampoco le haría esa pregunta, digo, pero para que quede claro, pero ¿se entiende? O sea, y bueno, pero ¿qué tiene que ver? También el periodismo, o sea, en el caso del periodismo deportivo, así como se critica esto, hay una doble vara también, porque por el otro lado después están los periodistas que van corriendo atrás de los jugadores y le piden un pantalón para regalarlo en el programa. Y van y lo vemos todos los días en los canales deportivos, ¿no? Que en vez de hacer periodismo queremos ser condescendientes con los jugadores para que nos dé la camiseta y después... Entonces, ¿cómo es? Pará. Y si el pibe se hace amigo, entonces... No. Bueno, son circunstancias propias de la comunicación, eso, ¿no? Ahora, es verdad lo que dice Vale, hay un fenómeno ahí que no se está comprendiendo del todo. Y no hay que enojarse, hay que ver, pará, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? Porque es verdad, estamos en transición. Y ustedes en una vez dicen, yo que voy a ir a una radio, me armo un canal de YouTube en mi casa, perfecto, impecable, genial. Ahora, sepan que cuando se enciende la cámara, ¿qué tenemos para decir? Un día, y bueno, pero mañana ¿qué? Y pasado, y esto es todos los días, ¿eh? Es un laburo hermoso, divino. Una vez que entran en la dinámica, solo afloran los temas, las cuestiones, el bocinazo. El bocinazo. Quería agregar algo sobre esto de los cambios, que es cierto, existen y por eso, bueno, le comenté a él, esto me parecía importante traerlo, ¿no? Sí, este ejemplo era está muy muy bueno. apropiado. Pero, por ejemplo, yo hace años trabajo en una radio que es Mega, la radio del rock nacional. Y hay un fenómeno que está ocurriendo, que es que hay un montón de bandas que no entran en Mega por distintas razones, no llegan a sonar en Mega. Y otras que empiezan a sonar.
Y hay como este doble juego de no me importa si no sueno en Mega, porque total yo lanzo las cosas a mi modo, trabajo independiente. Pero, y este es un pero gigante, todo bien con eso, pero cuando empiezan a sonar en Mega, se dan cuenta para qué todavía funcionan los medios tradicionales, porque cuando suenan en Mega, empiezan a cobrar por Sadaic y por ADI. Empiezan a cobrar como autores, compositores y como intérpretes. Es decir, hay un fenómeno que existe, que es el de la reproducción libre en YouTube, en Spotify o donde fuere, pero después eso no genera regalías a menos que tengas millones y millones y millones de reproducciones. Entonces eso no le sirve al músico y al artista para vivir. Entonces, digo esto y aclaro porque pueden escuchar, ¿no?, muchos músicos recancheros que dicen, ay, no me importa. Bueno, no les importa hasta que empiezan a cobrar. Y está muy bien, ¿eh? Yo estoy del lado de que tendrían que cobrar incluso más. Creo que las plataformas, como siempre hacen, bueno, concentran el poder y entonces se quedan ellos con lo que debería ser para los productores de contenido, sean músicos o lo que fuere. Pero sí, me parecía interesante hacer esta aclaración porque todavía los medios tradicionales sirven para un montón de cosas. Y para el sustento de un músico, por ejemplo, todavía sirve un montón. Entonces, que eso, digo, no perdamos de vista que hay un fenómeno, es cierto, pero muchas veces con ese fenómeno no se sustentan carreras o la vida de una persona. Y si entras en una lógica mainstream, bueno, tenés por ahí un recurso más. Me querían hacer una pregunta. Sí. Siguiendo con este tema de cambio, evolución, últimamente, en este transcurso de tiempo, hubo varias plataformas de streaming, últimamente saliendo por YouTube, o Twitch, o Spotify, a veces han subido, que es más en el vivo, como por ejemplo Luzu TV, que se hace... Los bimedios. Lo dijeron, sí, los bimedios. Se llama Radio. Sí. Quería saber ustedes qué es lo que piensan sobre ese producto, que generalmente es muy consumido por gente enojada. Sí, yo creo que está muy bien, creo que es otra cosa. Creo que si Luzu querés escucharla como radio no termina de funcionar del todo. Creo que tampoco es tele porque no funciona con una dinámica de tele. Así que como ellos se definen, que es como streamers, está muy bien. Después, bueno, los contenidos, cada uno verá qué quiere escuchar, ¿no? Si quiere escuchar esto, entretenimiento y gente que se ría de cosas, bueno, está bien. Sí me parece que es otra cosa. Y me parece que generó como ahí, como todo lo nuevo, vieron como que genera así como un temor. Y lo que sí me parece es que en un momento se empezó a hablar como del uso como un fenómeno novedoso. Y la realidad es que Vorterix existe hace cuánto. Lo que pasa es que nadie entendía, digo, yo tengo 1.000 millones de diferencias con Pergolini, 1 millón. Pero cuando él empezó a explicar esto, que es lo que hoy estamos viendo, nadie entendía del todo, porque todavía la radio era radio y nadie entendía que iba a ser con imagen, que la radio iba a ser con imagen y casi inevitablemente. Bueno, este fenómeno del stream ya explotó ahora. Lo que sí me parece es esto, que Luzu no viene a proponer nada nuevo. Y lo digo con respeto, yo incluso los escucho y miro sus cortes virales, me divierten de a ratos, pero sí creo que ustedes como productores y antes como oyentes deberían saber esto, que tienen que haber... hay algo que en el campo del arte se discrimina en rasgos, me voy a poner un poco académica, pero para observar cosas... y fenómenos, hay que observar sus rasgos retóricos, temáticos y enunciativos. Y los rasgos retóricos serían algo así como el cómo, ¿no? Si estamos hablando de una pintura, sería el cómo está compuesta, los colores que se usan, si es... no sé, figurativa o no figurativa, ese sería el cómo. Después hay algo temático, que es lo que cuenta esa obra, y después hay algo enunciativo, que es como la postura que tiene el artista frente a eso, o la escena comunicacional que se genera a partir de esa persona viendo ese cuadro, ¿no? Digo, la radio o el streamer o el streaming o cualquier otra cosa, la tele tradicional,
se puede analizar a través de esos 3 rasgos. Y para que haya algo de verdad revolucionario, debería quebrar esos 3 rasgos: el retórico, el temático y el enunciativo. Y cuando yo miro Luzu, digo, no hay un cómo diferente, puede haber un cómo diferente en el sentido de que es un ensamble, ¿no? Es un híbrido por ahí entre la tele y la radio, pero no termina de ser ni radio ni tele, ¿no? Ahí hay algo que opera diferente, porque no opera con las lógicas de la radio ni de la tele, pero sí, por ejemplo, en cuanto a lo temático. Digo, hay un cómo en el sentido no desde el medio, sino que hay un cómo desde el cómo se hace eso que se dice, que ya es conocido. Digo, desde la década del 80 escuchamos grupos de jóvenes dialogar y divertirse entre ellos en la radio. Y ya desde hace un montón de años lo vemos en la tele también, ¿no? Grupos de jóvenes que se divierten, aunque sea a las 12 de la noche, aunque hayan sido programas que duraron 2 meses y los levantaron. Bueno, el propio Nico Quiato hizo ese tipo de proyectos con Dale Play y un montón de programas. Entonces, hay algo del cómo que ya es conocido. Hay algo del qué que no me propone nada nuevo, porque seguimos hablando de los temas que hablamos, que es de las agendas y de lo que yo llamo costumbrismo, se habla de la vida. Y después hay algo enunciativo, que ahí sí, por ahí, es un poco esto de lo más novedoso, porque se plantea desde un medio, que es un cruce, un híbrido, en algo que conocemos. Pero la realidad es que yo siento que no hay un quiebre definitivo en ninguno de esos 3 rasgos. Entonces sí me gustaría que ustedes, cuando observan estos fenómenos que parecen nuevos, que vayan hacia atrás y que averigüen de dónde viene, por qué, si alguien lo hizo antes diferente cómo, ¿no? Y entonces en ese sentido, por ahí, ¿qué novedad aporta? Porque a mí me parece que por ahí aportan una novedad, ¿no? Pero digo, en lo estricto y lo riguroso, yo creo que está súper bien si lo consideramos que es lo que es, que son transmisiones por streaming. ¿Algo para agregar? Tenemos Alguien zona que de estuvo cierre. tímido. Vamos. Zona de cierre. Preguntas y después vemos cómo cerramos. Eduardo. Anoche un poco los escuchaba para conocernos mejor Qué bien. en la época que se conocían los pasillos de Rivadavia, en la convivencia, la pandemia. Escuché una frase que me gustó mucho, que son una vida de radio, así los define un poco ambos. ¿Cómo imaginan la radio con la aparición de las nuevas tecnologías hacia adelante? Bueno, por supuesto que en esta etapa de transición y de transformación con las nuevas generaciones que ustedes representan y nosotros también, que van hacia otros lugares, porque por supuesto hay nuevas maneras de comunicar, fórmulas, plataformas y demás, pero además porque creo que también eso habla de el fracaso de cómo los medios convencionales se están manejando. Un poco Valeria estaba planteando esto de, y en la radio, ¿dónde encontrás algo novedoso, diferente? En la radio convencional, en los canales de televisión, bueno, saliendo la agenda política, la grieta, un asesinato que lo pasamos 70 veces porque queremos, y se construye a partir de un asesinato, que por supuesto es crudo y es doloroso, pero no es la realidad, porque cuando salimos a la calle nos estamos matando a tiros y demás. ¿Cuál es el mensaje que estamos dando? ¿No? ¿Qué sé yo? Los canales hoy de cable se disputan, se golpean el pecho porque dicen, hicimos 1.3. ¿Con qué? ¿No? Porque, no sé, fue un invitado, presidente, un ministro, no importa. Creo que, sin perjuicio de eso, la radio es imbatible, pero por su esencia, por su naturaleza, por la manera, porque cuando estamos hablando de nuevas plataformas, también en algún punto estamos haciendo radio. Tal vez no es el estudio de radio convencional, pero sí estamos comunicando con formatos cercanos a lo que es la radio. Entonces, desde ese lugar, creo que es imbatible. De hecho, la irrupción de la televisión en el año 50, la televisión y la expansión de cable y demás, no sepultó a la radio, que era un poco lo que se
se planteaba, ¿no? Como la muerte de la radio. Y no, la desaparición de la radio. Al contrario, en la radio siempre vas a encontrar algo, una manera de comunicar, de envolver, de seducir, que es totalmente distinta a lo que puede ser la tele, ¿no? Y sigue habiendo oyentes cautivos que van a la radio porque encuentran sensaciones que no van a encontrar en la televisión y que desconocen tal vez el nuevo fenómeno de las nuevas plataformas por una cuestión generacional. Pero creo que la radio va a seguir viva ahí, en esas nuevas plataformas, la manera de jugar con los sonidos, jugar con con los climas, jugar con la construcción de sentido. Eso va a perdurar, y eso es radio también. Sí. Aunque sea en otro formato, en otra estructura, en otro fierro, digamos. Bueno, ¿no? La inmediatez, ¿no? Bueno, ni hablar. Sí, pero, a ver, en la radio vos vas a encontrar tipos que, qué sé yo, yo trabajo en la 750 y termino mi programa a las 11 de la noche, donde hacemos compañía, historias de vida, hacemos un poquito de catarsis con la realidad. Yo, qué sé yo, antes de ayer, un ejemplo, le hice un homenaje a Manuel García Ferré. ¿Ustedes saben quién es Manuel García Ferré? ¿Quién es? Allá vos. Dale, ¿quién es? Claro. El creador de Hijitus, de Anteojito y Antifaz, que eran personajes, búsquenlo hoy en YouTube. Hijitus, Larguirucho, habla más fuerte que no te escucho. ¿Sí? Un personaje, un barrio llamado Trulalá, ¿no? Y el personaje principal, Hijito, que vivía en un caño y que tenía un gorro grande que se transformaba en super hijito cuando se necesitaba de alguien, de un personaje justiciero que ponga, ¿sí?, en jaque a los malos. Neurus, cállate retonto, que era un tipo que estaba en un laboratorio, un profesor que siempre hacía maldades, con un compañero que se llamaba Pucho, que hablaba como los tangueros, que, escúcheme una cosa, profesor. Bueno, muy divertido, muy hasta ingenuo, pero transmitía valores, papá. Y yo me tomé 20 minutos con audio, sonido, y estalló. La gente decía, a mí me gustaba el otro, aquel, el Bucitracio. Claro, generaste una nostalgia. Como ustedes, ahora no, dentro de 20 años les va a pasar. Sí, no, dentro de 10 ya la nostalgia empieza a operar, olvídense. Los personajes de su época, ¿no? Que los fueron edificando, los fueron formando, son parte de un recorrido de vida. Hasta yo me sorprendí porque dije, mira vos. Que abriste, ¿no? Claro, que algo se bueno, abrió. ustedes ahí. van a aprender ahí también. Algo se abrió. Lo que no falla en la radio. El costumbrismo no falla, la nostalgia no falla, pero porque eso apela, parece un lugar común y también parece que nadie lo tiene del todo en cuenta, pero a veces se hace de modo reflejo, que es que lo que no falla es llegar a la emoción de las personas. Claro. Digo, cuando uno piensa en la infancia, cuando uno piensa en los buenos recuerdos de la infancia, cuando piensa en las anécdotas de la adolescencia, en las vivencias de la adolescencia, digo, a medida que pasa el tiempo, bueno, eso se va como por ahí acrecentando y profundizando un poco más, ¿no? Pero la música que ustedes escuchan ahora, que cuando tengan 35 no va a ser, pero la van a recordar, digo, por eso Aspen es un fenómeno. Claro. Aspen no falla, porque hay un target de personas que crecieron escuchando esa música. Los 80. Los 80, Los parte 90. de los 70, parte de los 90, se fue acomodando con la música, pero lo que ustedes tienen que poder entender de un fenómeno como Aspen, por ejemplo, que es una radio que se hace con 3 pesos con 50, es que lo que tiene de bueno es que lograron identidad, lograron que las personas vayan a lo identitario, a la construcción de identidad. Esto que él cuenta es exactamente eso. Es qué te formó de chico, claro. Con qué te criaste, qué mirabas cuando volvías del colegio a la tarde. Entonces, cada generación tuvo lo suyo. Como él está en una M, eso que generó, claro, y que estalló, claro. Bueno, porque era lo generacional, los de, vamos a decir, más de
más de 50. Ponele. Pero ponele que más Yo lo grandes niego, también. Lo niego. Yo niego Bueno, todo. más grandes también. Si están en una... Pero ustedes fíjense en las FMs, ¿no? Digo, Aspen con un target un poquito más bajo, pero lo logra. O cuando Matías Martín hace, creo que es los viernes, yo fui punk, yo fui metalero. Es eso, ¿entendés? Es gente que por ahí hoy atiende un maxi kiosco o la chica que es cajera de Coto, pero de repente a los 15 iba a ver a 2 minutos, qué sé yo. Entonces, me parece que es eso, es apelar a la nostalgia o apelar al costumbrismo, son recursos que siempre van a estar a mano en la radio porque van a tener ese vínculo emocional. Cuando él dice esa sensibilidad, eso tiene que ver con eso, no es algo Claro. abstracto, es una construcción que ustedes como productores pueden hacer. Después, Ahora. bueno, jugamos al Tita Rodesia, como dice una amiga productora que odia, ¿viste? Porque dice, bueno, estamos bajos de oyentes hoy, ¿qué hacemos? ¿Tita o Rodesia? Y entonces sacan al aire gente diciendo si elige Tita o Rodesia y estalla, Y estalla. ¿no? Porque hay cosas que no fallan en la Las radio. dos. Bueno, Las dos. Tito Rodesia, bueno, ese orden. temática Con lágrimas de brazo, alfajores, manteca. claro, temática alfajores, temática milanesa, si está permitida determinada milanesa, Hoy es el día del helado, el helado, sí, el día del dulce de leche, hay cosas que no fallan, lo gastronómico en general en este país no No, y falla. eso está buenísimo en saberlo, tenerlo Claro, como eso digo, que recurso. lo tengan. Que lo tengan como recurso. Ahora después, yo les cuento esto, una anécdota, lo de García Ferré. Ahora a las 9 de la noche hay que arrancar el programa y yo digo, ¿con qué arranco? Ok. ¿Con qué? ¿Y por dónde voy hoy? No, bueno, pero ya me dijo que va a hablar de la pintura, del grito de Bueno, Munch. puede ser, Entonces el bueno. programa va de García Ferrer y la cosa nostálgica hasta hablar de Puede un ser. pintor expresionista noruego. Capaz Bueno. que hablo de San Lorenzo Boca, o Bueno, que juegan también. ahora a las 5:30, no sé. ¿Se entiende? Entonces, ¿y hoy qué hacemos? Es la página en blanco, que es el gran trauma del escritor. ¿Y ahora para dónde voy? Para la página en blanco, ¿no? Por eso, ¿qué les quiero decir con esto? Es todos los días. Tac, 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 tac. Algo va a surgir. Capaz que Tite Rodesia. Quizás, Bueno, pero no podemos si vivir. estamos necesitados, salimos con Tito No, Rodesia. sí, obvio, pero por supuesto. Ahora, si nunca comimos Tito Rodesia, no, ¿se entiende? Entonces, esos son recursos que están buenísimos, todos nos prendemos, nos enganchamos. Ahora, ¿después qué? Porque esto es todos los días, ¿eh? Todos los días, todo el tiempo, aunque trabajen en un programa semanal, ¿sí? Sí, ahora que están los grupos de chats, donde están periodistas, columnistas, conductor, productores, si no aparecen ideas, y vos ves que hay uno que no aporta nada, que no le surge, que no le fluye, y es muy bravo, ¿eh? Y eso es en la radio convencional o en un canal de YouTube, usted solo, ¿y hoy qué digo? Y listo. Pero se supone que yo generé una habitualidad con mis... Oyentes, televidentes, Sí. haciendo canal de YouTube. Espectadores. Bueno, espectadores. Yo generé una habitualidad. No, Suscriptores. pero podés no estar suscripta. Claro, a lo mejor, claro. Sí. Bueno, ¿cómo se llame? Yo le generé una habitualidad al tipo a las 6 de la tarde y no sé qué decir. O no leí el diario, no sé qué, porque, no sé, me colgué. Y en una de esas puede contar algo de en qué te colgaste. Bueno, y ahí es donde abran la sensibilidad. Esto me parece es vital. Piénsense. Yo le pregunto a mis alumnos, ¿qué tenés para decir vos? ¿Qué tenés para decir? Ya te voy a contratar, pero decime por qué te voy a contratar. Dame las razones. Dame 5 herramientas, fundamentame por qué te tengo que contratar. Ah, no, bueno, pero después voy a aprender. No, es un laburo que tiene que ser placentero. El descubrir el conocimiento es maravilloso. El vivir la vida en plenitud para después ir y contarla es hermoso, no hay nada más hermoso que eso. Y después lo hacemos más divertido, menos divertido, más serio, menos serio, más circunspecto, más preocupado, más jodón, más... Depende, eso después lo vamos viendo, vamos generando los climas. Pero bueno, eso es lo principal que yo le trasladaría. Somos productores de 0 a 24. ¿Vieron como los médicos? Que son médicos de 0 a 24 y tienen que salir rajando para alguna emergencia. Nosotros somos productores de contenido, como dijo Vale, de 0 a 24. Y esos contenidos pueden ser larguirucho,
Munch, El grito de Munch, Picasso, Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta, Almirón, que debuta hoy de técnico de Boca, o el recital de Fito Páez en la cancha de Vélez. ¿Agregaría algo más si hay tiempo? Y una cosita más. Sí, agregala. algo que una vez charlé con Lito Cruz, lo ubican, era un actor muy conocido, y en un momento se empezó a hablar en la entrevista del oficio del actor, se habla mucho del oficio del actor. Y él medio que no frenó y dice, yo no tengo oficio, yo tengo técnica. Y a mí me pareció súper importante esto. Bueno, yo como locutora lo entendí perfecto, pero ustedes tendrían que adquirir técnica de productores, cómo se produce, cómo se escribe para radio, o sea, todo. En qué páginas buscar la información que necesitan para cada programa que produzcan. Bueno, ustedes tienen que adquirir técnica de trabajo. Acá tienen un montón de materias que los llenan de herramientas en ese sentido. Y a veces les darán más o menos bola. Pero digo, sean vivos en eso. Adquieran toda la técnica posible de cómo producir. Después el oficio va a llegar, porque el oficio también es muy importante. Lo que él nos quería decir era, no se duerman en el oficio, porque a veces el oficio genera vicios al trabajar. Teniendo técnica, siempre vas a saber a dónde volver. Si sabes escribir, si aprendés a escribir para radio, siempre vas a saber cómo escribir para radio. Y para ustedes debería ser un enorme desafío, porque ustedes no van a menos que alguno de ustedes quiera salir al aire, pero si no, ustedes no van a escribir para ustedes, van a escribir para un otro que lea ese contenido. Entonces, eso que ustedes escriban tiene que estar perfecto. Tiene que ser perfecto de verdad. Si ustedes ponen mal una coma, si ponen mal una mayúscula o lo que sea, la persona que esté al aire y lo lea a primera vista lo va a leer mal. Claro, toma el sentido Y el objetivo final de hablar bien en radio, vieron que ahora cualquiera habla que sin técnica, sin nada, el objetivo final es que te entiendan con el menor esfuerzo posible. No es que uno es un purista y quiere que las personas solo hablen bien por el preciosismo de la palabra o el preciosismo del idioma. No, nosotros necesitamos que la gente articule, que pronuncie bien, que tenga una buena dicción, que tenga una voz clara, nítida, sana, porque eso va a generar que el oyente los escuche con menos esfuerzo. Entonces, si la persona es gangosa, tartamudea, tiene una voz difónica, ronca o lo que fuere, va a generar una mayor dificultad en la escucha. Eso a veces se pierde de vista. Bueno, eso también es técnica. Aprendan a trabajar bien y después adquieran el oficio, porque con esas dos cosas y la perseverancia probablemente les vaya muy bien en esta profesión. Vale, Polaco, vale. A ver si podemos cerrar con una sonrisa, que a lo mejor en el momento en que ocurrió nos indignó. Un furcio. Sí. Un furcio, sí, yo te digo uno. Fue periodismo de anticipación. Relataba Gimnasia de Lima La Plata y Boca en La Plata. Y yo dije, el número 7 de Gimnasia era un tal Guillermo Barros Esqueloto. El arquero de Boca, Navarro Montoya. Va a patear Guillermo, va a darle el gran referente tripero, conmoción en el bosque, le va a pegar Guillermo, Navarro Montoya, extiende los brazos para amedrentar a Guillermo, va Guillermo, ahí están los habitantes del bosque expectantes, atentos para la marcha porque hay penal para Gimnasia, le dio Guillermo, le dio gol de Boca, gol. Y yo me dice, dijiste gol de Boca. ¿Cómo voy a decir gol de Boca? Me dijo el comentarista. ¡Gol, Guillermo! Y el bosque, danzan los lobos, gana Gimnasia. Y yo dije gol de Boca. O sea, yo fui como un enloquecido, no dormí esa noche. Busqué la grabación, llamé al... ¿En serio dije gol de Boca? Sí, boludo, dijiste gol de Boca. Bien. Pero yo ahora lo vendo como periodismo de anticipación. O sea, yo me anticipé a que Guillermo iba a ser ídolo de Boca Juniors. O sea que ejercí el periodismo de anticipación.
Bueno, no voy a poder superar esto, así que vamos a dejar esta anécdota como cierre. Pero sí me parece interesante que si eso ocurre, porque ocurre, que puedan vivirlo con la mayor tranquilidad posible, porque uno también tiene que aprender a perdonarse y a disculparse cuando comete errores, porque en esta profesión uno todo el tiempo comete errores. Es interesante lo de los furcios, es interesante porque son inevitables, son inevitables. Pero sí, hablando de técnica, cuando uno... Ahora se pagan más caro esos errores. Ahora se pagan más caro. ¿Por qué? Sí, Por la porque realidad. Porque se te viralizan, puede ser, sí, en ese sentido sí. Igual antes creo que ahora la gente, no sé, como que me parece que se disculpa más. Cuando nosotros arrancamos en la radio, tipo, furciabas y te sonaba el teléfono rojo y afuera. Sí, está muy bueno lo que decís. Era difícil en esa época. Está muy bueno lo que ¿quiere decís, ella porque hacer sí, una ya te pregunta? digo, porque Que ya nos tenemos que ir. me parece buenísimo lo que decís por esto. Sí. Hay una tendencia lamentable, perversa, jodida, de encontrarle a las muy bien personas lo peor. La persona hizo todo bien, sacarle de contexto. Chicos, necesitamos de ustedes para que seamos mejores. Más nobles, más fraternos, más comprensivos. Lo que no quiere decir que perdamos la rigurosidad y que marquemos lo que está mal. Pero no buscarle el pelo al océano para decir, yo soy un piola bárbaro porque los 15 minutos son de gloria para joder al otro. Porque después cuando ese mismo tipo sale a la calle y viene uno y lo choca, le dice, hijo de puta, y si vos haces lo mismo en redes. Entonces, de donde sea que se expresen, háganlo para después salir de ahí, irnos a tomar una birra y pasarla bien y ser más fraternos, ser más comprensivos del error. Y abrazarlo al tipo del error, no condenarlo a través de la viralización. Está muy bien eso. ¿Vos Decías. querías preguntar algo? Ay, No, pero... Una más. Por el mensaje. Gracias, chicos. Gracias. La del estribo. No, quería decir que básicamente, o sea, es como que te obligan a que te disculpes. Bien. Cómo se te viraliza y lo rápido que se te viraliza es como que te obligan más o menos a que te disculpes. Sí. Por ejemplo, no sé si ¿Lo que viste- pasó con Freijo? no. No sé si viste lo que pasó con Natalia Hyde cuando fue al Sí. programa Mirta Legrand. Sí, claro. En el momento Mirta Legrand estaba escuchando absolutamente todo lo que ella dijo. Sí. Pero después pasaron Sí. unos días y como se super viralizó. Sí, al otro día pidió disculpas. Claro, Sí. a pedir disculpas. Sí, es así. Yo creo que eso es por los tiempos que vivimos de polarización, no es un fenómeno local. Siempre que crean que hay un fenómeno local de polarización y que crean que solo es un fenómeno de acá, vayan y lean sobre cómo se manejan las redes en Estados Unidos, por ejemplo, y se van a dar cuenta que es un fenómeno increíblemente violento, lo que se vive, por ejemplo, en las redes, en Twitter sobre todo, pero también en Facebook en Estados Unidos, y políticamente cómo se juega eso. A mí me parece que es algo que es inevitable hoy porque todo se extrema. Entonces vos no podés tener... Primero parece que tenemos que opinar de todo, ¿no? Como que tenemos que tener opinión sobre todos los temas, tenemos que salir a opinar. Y después lo otro es que siempre la opinión tiene que ser extrema. Entonces no podemos... Si no sos un tibio, si no sos comprometido. Entonces en esa polaridad yo creo que perdemos todos porque se pierden los matices, se pierden las sutilezas, que para mí son súper importantes, y se pierde la posibilidad de diálogo, porque en el diálogo vos, si ya tenés una postura extrema y no podés charlar, o sea, no hay ninguna instancia que te permita ese diálogo, no hay nada que construir ahí, ¿no? Entonces eso sí pero es muy de la lógica de las redes y es muy de la lógica sobre todo de Twitter, pero es un fenómeno global. Ahora sí, le agradecemos. Bueno, a ustedes. Muy bien, Valeria. Gracias, chicos. Gracias, Hermoso. gracias a ustedes. Hermoso, hermoso, gracias.